Buenas tardes a todos otra vez y vamos a empezar esta clase de hoy, viernes 21 de agosto. En la sesión anterior estábamos hablando de métodos de solución de conflictos y terminamos con lo que es el método heterocompositivo. Y entonces dijimos que ahora vamos a hablar de la naturaleza jurídica del derecho procesal. Dijimos que el derecho procesal tiene como naturaleza jurídica estas cuatro características especiales, que es un derecho público, que es un derecho formal, que es un derecho instrumental, es un derecho autónomo, ¿sí? Y esas cuatro características son lo que lo distingue o lo que hace especial al derecho procesal. Esas cuatro características es lo que distingue al derecho procesal del derecho sustancial, por ejemplo. Entonces vamos a empezar por la primera. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el derecho procesal es un derecho público? Se refiere que es derecho público el derecho procesal porque las normas del derecho procesal regulan la administración de justicia. Se regula el procedimiento jurisdiccional, estableciendo conductas, actos, actitudes, etcétera. Todos estos están encaminados a garantizar los derechos de quienes acceden al órgano jurisdiccional del Estado. ¿Para qué la gente accede al órgano jurisdiccional del Estado? Para solucionar un conflicto. Entonces, las normas que lo integran, que integran el derecho procesal, se vuelven de orden público porque las partes no pueden disponer de ellas, porque las normas no son optativas, no son negociables, sino que por el contrario son imperativas, de obligatorio cumplimiento, para todos. Entonces, cuando establecemos las reglas del proceso jurisdiccional, las establecemos para todas las personas y eso es lo que nos da seguridad jurídica. Porque si nosotros damos prebendas y a unas personas les permitimos negociar las reglas del proceso y a otras no, entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿sí? Ahí es donde empieza a haber inseguridad jurídica. Lo que nosotros hacemos es que establecemos unas garantías y unos derechos, unas obligaciones para todas las personas. Que usted pueda acceder o no a una garantía no depende de la voluntad del juez o de la voluntad de las partes, sino depende de que esté consagrado en la ley, ¿ya? Entonces, si todas las personas tienen las mismas reglas, tendrán las mismas posibilidades, los mismos garantías o los mismos derechos o las mismas obligaciones, entonces eso es lo que nos garantiza que hay seguridad jurídica, ¿sí? Entonces, como la idea del proceso del derecho procesal es la solución efectiva de los conflictos de las personas, en esa medida entonces se vuelve de una importancia mayúscula. ¿Por qué razón? Por lo que habíamos visto al principio. El hombre vive en sociedad, esa sociedad genera conflictos y entonces entramos a regular la vida de las personas para tratar de dar solución a los conflictos. Y ese derecho procesal es el que nos dice cómo aplicar las normas para solucionar los conflictos. Entonces, si nosotros no podemos dar solución al conflicto, se genera ¿qué? Violencia y hay inestabilidad social y entonces eso genera otros efectos. Entonces es derecho público porque el derecho procesal es de obligatorio cumplimiento para todas las personas. Las normas no son negociables o disponibles, como sí ocurre con algunas normas del derecho sustancial. Por ejemplo, las normas de los contratos. Las personas, primero que todo, deciden si hay contrato o no hay contrato. Pueden decidir las cláusulas que tienen los contratos. Pueden agregarle o quitarle cláusulas. Pueden establecer diferentes plazos, diferentes condiciones. Hombre, que si pasa esto, que si en 6 meses, que periodo de prueba, que una cosa, que la otra. Sí, entonces las partes tienen disponibilidad sobre muchas de esas normas. Miren las sucesiones. La persona puede hacer un testamento y puede repartir dejándole a los hijos, dejándole a personas que no son parientes, hasta cierto punto puede repartir de esta manera. Entonces son normas que son dispositivas, que las personas las pueden, digamos, administrar según las necesidades particulares. En cambio, las normas del proceso no.
Si usted para adquirir un bien por prescripción adquisitiva de dominio necesita hacer una demanda declarativa de pertenencia, eso es para todos. Todas las personas que quieran adquirir un bien por prescripción adquisitiva tienen que hacer un proceso declarativo de pertenencia. Y ese proceso se tiene que hacer con estos siguientes requisitos, y todas las personas tienen que presentar una demanda con esos mismos requisitos. Entonces, por eso es de derecho público. Y ahí ya dimos entonces la razón por la cual se da la segunda característica, la de que es un derecho formal, ¿sí? ¿Por qué razón es un derecho formal? Porque lo que regula el derecho procesal, lo que está estableciendo o regulando no es directamente el goce de los bienes de la vida como lo hace el derecho civil, donde dice quién es el dueño de una cosa, quién tiene el uso, quién tiene la habitación, ¿sí? Sino que se establecen en el derecho procesal, las actividades que se deben realizar para obtener del Estado la garantía efectiva del goce de esos bienes. Entonces, si en el derecho sustancial me dice que el propietario de un bien tiene el uso, el goce y la disposición, ¿qué ocurre si a mí me quitan el uso y la habitación de un bien? Me desplaza, llega una persona y me saca de mi casa. Entonces yo puedo solicitar mediante el proceso reivindicatorio que me devuelvan ese bien, que me devuelvan el uso y la habitación de ese bien. ¿Sí? Entonces, la finalidad del proceso del derecho procesal es establecer las formas, establecer las actividades que tienen que realizar los sujetos que van al proceso, llamémoslos juez y partes, para poder solucionar los conflictos. ¿Sí? Es un derecho para la aplicación del derecho. Recuerden que el derecho procesal se utiliza para poder aplicar el derecho sustancial. Entonces, es un derecho para la aplicación del derecho. ¿Listo? Entonces, por eso es un derecho formal, porque lo que hace es establecer formas, actitudes, actividades, pasos que se tienen que realizar para poder efectivamente solucionar un conflicto. ¿Listo? Tercera característica que tenemos del derecho procesal. Es un derecho instrumental o derecho adjetivo. ¿Sí? Instrumental o adjetivo. Quiere decir esto que no es un derecho principal. El derecho, digamos, principal será el derecho sustantivo, que es el que dice cómo se regulan las cosas. La observancia del derecho procesal no es un fin en sí mismo. Usted no utiliza el proceso, no hace el proceso solo porque hacer un proceso es muy rico. Usted no aplica los requisitos de la demanda porque es muy bacano hacer demandas. No. Uno aplica el derecho procesal para poder aplicar el derecho sustancial. Yo hago una demanda para recuperar ese bien. Yo hago una demanda para que me respeten los derechos que están consagrados en las normas sustanciales. Entonces, el derecho procesal, la finalidad es que aplicar lo que dice el derecho sustancial, lo que dice el Código Civil, lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, lo que dice el Código Penal, lo que dice el Código Contencioso Administrativo, que es donde se regula la vida de las personas, donde se dice qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, donde se dice a qué se tiene derecho. En cambio, el derecho procesal lo que dice es, ¿cómo hago para aplicar eso? Entonces, en el Código Penal dice que aquel que matare a otro incurrirá en pena de 13 a 25 años. Listo, ¿y cómo hago eso? En caso de que una persona efectivamente cometa un homicidio, ¿cómo hago eso? ¿Cómo le impongo a esa persona una pena de 13 a 25 años? Vea, vamos a hacer un proceso de esta manera donde la persona va a tener la posibilidad de defenderse, va a tener la posibilidad de controvertir pruebas, va a tener la posibilidad de presentar pruebas. La fiscalía va a tener la oportunidad de decir por qué considera que esa persona es el culpable de ese delito. Y al final el juez va a tomar una decisión.
Ah, pero el Código Penal nos dice que es de 13 a 25 y ahí hay mucha diferencia. Entonces, ¿cómo hace el juez para fijar si es 13 o si es 25 o si es una pena en la mitad? Entonces, el derecho procesal nos da los parámetros para establecer cómo se va a calcular la sanción. ¿En qué momento se va a poner la sanción más alta y en qué momento la sanción va a bajar? Eso es lo que llamamos los agravantes y los atenuantes. Si ustedes se fijan en el Código Penal, los delitos siempre tienen penas así. No dicen, el que mataría a otro incurrirá en pena de 30 años. No. Siempre tienen un límite mínimo y un límite máximo, de 13 a 25. Entonces, ¿cómo se hace para establecer cuánto es lo que se le va a condenar a una persona? Eso se divide en cuartos. Y entonces el juez, a medida de si hay agravantes, va aumentando, si hay atenuantes, va disminuyendo. ¿Qué es un agravante? Por ejemplo, cometer el delito en una persona con estado de indefensión, ¿sí? En una persona protegida, en un menor de edad. Esos son agravantes. ¿Qué serían atenuantes? Ira, intenso dolor, por ejemplo. No es un eximente de responsabilidad. ¿Qué es un eximente? La legítima defensa, en la cual se dice, usted sí mató a la persona, pero no va a ser sancionado. Se le exime de la responsabilidad penal. En cambio, el atenuante lo que hace es que usted sí cometió el delito y lo vamos a sancionar, pero vamos a atenuar, a rebajar la pena. ¿Todo eso dónde está? Lo de los atenuantes, lo de los agravantes, ¿cómo se calcula? Todo está en el derecho procesal penal. ¿Listo? Entonces, es instrumental porque es el instrumento mediante el cual vamos a aplicar ese derecho sustancial, que es donde están los derechos y las obligaciones de las personas. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda hasta ahora? No entendí muy bien el derecho instrumental. Me lo vuelve a explicar si está más. Instrumental, es que no te escuché bien. Sí, señor, el instrumental. ¿Por qué nosotros vamos a decir que el derecho procesal es instrumental? Porque es el instrumento mediante el cual yo aplico el derecho sustancial. Siempre tenemos que tener clara la diferencia entre las dos clases de normas, las normas sustanciales y las normas procesales. Son totalmente diferentes. Si usted coge el Código Civil y usted busca, qué sé yo, el artículo 113, venga, yo busco aquí el Código Civil. Código Civil. En el Código Civil dice que las personas pueden contraer matrimonio, artículo 113, ¿sí o no? Y dice que lo pueden contraer dos personas que sean mayores de 14 años y que tengan el consentimiento para hacerlo con la finalidad de vivir juntos, procrear y ayudarse mutuamente. Eso es lo que dice el matrimonio. ¿Listo? Más adelante, en el artículo 154 del Código Civil, que es una norma sustancial, llega y dice, son causales de divorcio. Y entonces nos empieza a decir, primero, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Segundo, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales. Tercero, los ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. Cuarto, la embriaguez habitual. Quinto, el uso de sustancias. Sexto, toda enfermedad grave, incurable, anormalidad física, psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Séptimo, la conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro o a un descendiente. Octavo, la separación de cuerpos. Noveno, el consentimiento de ambos cónyuges. Listo. Aquí me dijeron por qué razón usted se podría divorciar. Es decir, por qué razón usted puede romper el contrato del matrimonio.
y cómo se hace eso. Es decir, ¿cómo hago yo un divorcio? Ya sé por qué razón se hace, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, tengo que poner una demanda. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tiene esa demanda? Eso no está en el Código Civil. Entonces yo, para saber cómo hago la demanda, me vengo para el Código General del Proceso, que es la norma procesal, la instrumental, y llega y miro aquí en el artículo 82 y dice, requisitos de la demanda. Y entonces dice, salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. La designación del juez al que se dirija, el domicilio, nombre y domicilio de las partes, el nombre del apoderado judicial, lo que se pretende expresado con claridad, los hechos. Entonces, aquí me dicen cómo se hace la demanda. Ah, pero resulta que a mí me demandaron y yo puedo contestar la demanda. Ah, sí, ¿cómo la contesto? Entonces, venga y me vengo para aquí, para el artículo 92. Perdón, es el artículo 96. Contestación de la demanda, véalo acá. Y aquí dice cómo se contesta. Ah, pero el proceso es un proceso oral y por audiencias. ¿Cómo se hacen esas audiencias? Yo llego al juzgado y ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo me vengo para acá y me voy para este artículo 372 y mire que aquí dice cómo se hace la audiencia. Y entonces aquí dice que el juez señalará la fecha y hora de la audiencia y luego quiénes son los que pueden ir a la audiencia, ¿sí? Y luego por acá me dice las consecuencias de no ir a la audiencia, luego acá me dice que se hace la conciliación, que aquí se interroga a las partes, acá se le hace control de legalidad, mire la sentencia aquí. Entonces, mire que el derecho procesal se vuelve instrumental porque es la forma como yo aplico ese derecho sustancial. Mire que en el Código Civil me decía, usted se puede divorciar por relaciones sexuales extramatrimoniales de un cónyuge. Listo, le montaron los cachos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, se pone una demanda. ¿Cómo? Ahí le dicen cómo se la pone. Ah, listo, y la demanda tiene que ser admitida. Ahí dice cuándo se admite y cuándo no se admite. Ah, y el otro puede contestar. ¿Cómo? En el procesal dice cómo se contesta. Ah, y entonces eso al final va a dar una sentencia. ¿Qué tiene la sentencia? Ahí dice cuál es el contenido de la sentencia. Pero es en el código sustancial donde dice que usted se puede divorciar. Si ahí no dijera eso, usted no se puede divorciar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es instrumental? Porque es la forma como yo aplico lo que los códigos sustanciales, que son los que regulan la conducta de los hombres, lo que regulan el uso y el goce de los bienes de la vida, los que nos dicen usted puede hacer esto, usted no puede hacer aquello, usted tiene derecho a, ¿sí? Como cuando los hijos tienen derecho a pedir alimentos del padre. ¿Cómo pide el pelado alimentos del padre? Papá, deme alimentos. No. Tiene que hacer una demanda. ¿Qué tiene que contener? Ahí dice. Y en el proceso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en la sentencia, ¿qué tiene que contener? ¿Sí? Entonces, mira cómo ese derecho instrumental lo que hace es regular la aplicación del derecho sustancial. ¿Ya? ¿Quién Sí, tiene señor. alguna duda? Muchas gracias, no, lo entendí todo. Eso es un paso a paso. Sí, señor, es el paso a paso. Haga de cuenta un manual de un aparato. Usted compra un aparato y empieza a leer el manual y entonces dice, el botón de arriba, este botón de arriba dice que es para apagar. Ok. Y este de abajo, este es para otra cosa. Ok. ¿Sí? Esto lo que nos dice es cómo se aplica lo otro. Es casi que el manual para poder Muchas aplicarlo. gracias. Pues, Así es como funciona el asunto. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Entonces, miremos la cuarta característica. Es un derecho autónomo. ¿Cómo así que autónomo? Es un derecho independiente. Que Ok, no depende. ahí lo descuento.
Es un derecho autónomo que no depende del derecho sustancial. Es totalmente independiente. Tiene vida propia. No es un accesorio, porque recuerden que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Cómo así? Si usted vende el carro, vende las ruedas también. Claro, las ruedas son un accesorio. Si vende el carro, vende el radio. Claro, el radio es un accesorio. Esto no es un accesorio. Esto es un derecho autónomo que tiene vida propia, es independiente. Obviamente está subordinado a la aplicación del derecho sustancial, pero el hecho de que esté subordinado a esa aplicación no priva al derecho procesal de su autonomía. El derecho procesal tiene principios propios, exclusivos de él, una finalidad específica, un objeto de conocimiento específico y métodos de estudio específicos. Pero ¿cómo demostramos que el derecho procesal es autónomo e independiente del derecho sustancial? Lo primero es que son dos códigos aparte, ¿sí? Está el Código Civil y está el Código General del Proceso. Está el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Está el Código Sustantivo del Trabajo y el Código de Procedimiento Laboral. Uno puede cambiar sin que cambie el otro. El Código Civil, por ejemplo, ha tenido 3 códigos de procedimiento diferentes. Antes se llamaba Código Judicial, luego se llamó Código de Procedimiento Civil y ahora se llama Código General del Proceso. Lo mismo con el penal. Incluso puede cambiar las normas sustantivas y eso no hace mella en el derecho procesal. Mire por qué. Vámonos para acá para el Código General del Proceso. Y entonces aquí llega y dice, requisitos de la demanda. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. Y entonces aquí me dicen unos requisitos. Entonces, ¿qué pasa si en el Código Civil dice que yo me puedo divorciar solamente por esas 9 causales? Entonces yo tengo que hacer una demanda, como dice ahí. Ah, pero cambiamos el código y le aumentamos una causal. Eso no nos cambió el procesal. Usted tiene que seguir haciendo la misma demanda. No, le quitamos causales. No importa, por las que quedaron, usted tiene que seguir haciendo la misma demanda. ¿Sí? Entonces mire que el código sustancial puede cambiar, puede ser diferente y el procesal se mantiene ahí porque es autónomo, tiene vida propia. ¿Cuál es la idea del Código General del Proceso? Aplicar las normas sustanciales en civil, en comercial, en agrario y en familia. ¿Cuál es la finalidad del Código de Procedimiento Penal? Aplicar las normas del Código Penal. Ah, pero es que creamos un delito nuevo. No, es que despenalizamos un delito. Eso no importa. Despenalice o penalice, porque todos los procesos penales tienen que someterse a las mismas reglas, ¿ya? Entonces, en los códigos sustanciales es donde se regula la vida de las personas. En los códigos procesales es donde se dice qué es lo que hay que hacer para realizar los procesos, ¿sí? Los dos son independientes de cada uno y se pueden mover y crear normas diferentes. En este momento, se está haciendo por parte de la Universidad Nacional un proyecto para cambiar el Código Civil, para crear un nuevo Código Civil en Colombia. Vamos a suponer que ese proyecto lo sacan hoy. Entonces, ¿nos toca derogar el Código General del Proceso? No, en absoluto, no. Esas nuevas reglas que queden en el Código Civil, ¿cómo las aplicamos? Con lo que dice el Código General del Proceso. Hay que hacer una demanda, como dice el Código General. Es decir, el hecho de que cambiemos ese Código Civil no hace que sea necesario cambiar el general, porque son independientes. Son normas que sirven para cosas diferentes, ¿ya? Por eso es que usted en el Código General del Proceso, usted no va a encontrar regulaciones como qué
qué puede hacer o no puede hacer una persona, al derecho a qué, derecho a esto o a lo otro. No, eso está en el Código Civil. Usted lo que encuentra en el Código General del Proceso es cómo se hace el proceso. ¿Cuáles son las etapas que hay que hacer para el proceso? ¿Cuándo una demanda está bien? ¿Cuándo está mal? ¿Cómo se hace la audiencia? ¿Sí? ¿Qué pasa si no se va a la audiencia? ¿Cómo se hace la sentencia? Ah, que puede pedir pruebas. ¿Cómo se piden las pruebas? ¿Cómo se practican esas pruebas? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay una prueba falsa? ¿Qué pasa si hay una prueba que no sirve? Eso es lo que dice hace lado. Entonces, por eso es autónomo. Es independiente del código sustancial. Pero ya sabemos que la finalidad es aplicar el código sustancial, sea cual sea, pero esa es su finalidad. Porque aplicar las normas del procesal por sí solas no sirve para nada. O sea, usted no hace una demanda, lo que les digo, por deporte, por hacer demandas, no. Usted hace una demanda porque tiene un conflicto y quiere que se resuelva conforme a lo que dice la ley. Ejemplo, yo soy hijo y quiero que mi padre me dé alimento según lo que dice la ley. Entonces yo hago una demanda ¿para qué? Para reclamar los alimentos que mi padre me tiene que pagar porque la ley dice que hay que pagarlos. Yo no hago la demanda porque me gusta mucho hacer demandas, no. Sino con la finalidad de aplicar lo que dicen las normas sustanciales. Entonces, esas son las 4 características que hacen la naturaleza jurídica del derecho procesal. Esto es lo que hace que el derecho procesal se distinga del derecho sustancial. Estas 4 características, que es un derecho público porque las normas son de obligatorio cumplimiento, no son dispositivas. La gente no puede decidir si hace demanda o no, si la demanda lleva pretensiones o no. Todas las demandas tienen que tener lo mismo. Y mire que así lo dice, mire que así lo dice el Código General del Proceso. Si usted se viene aquí, llega y dice, salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos. Todo proceso. No importa qué es lo que usted esté pidiendo. Todo tiene que hacerse de esta forma. Entonces, no es disponible. Usted tiene que tener esos requisitos. Si no lo tiene, no se le admite la demanda. Y usted lo ve, y aquí le dicen así. Usted se viene para acá para el artículo 90, y entonces aquí le dicen las causales por las cuales no se le admite la demanda. Y dice, el juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley. O sea, estos requisitos que estaban acá. Estos. Si no los tiene, no se le admiten. Y mire que ahí no dice admitirá la demanda de divorcio, no dice admitirá la demanda, la que sea. Siempre que cumpla los requisitos de ley. Vea. Entonces, eso hace que nosotros no podamos disponer de las normas. Por eso es un derecho público. Es un derecho formal porque establece los pasos, establece las reglas, las actividades que hay que realizar para efectivamente hacer el proceso y llegar a su finalidad, que es ¿cuál? Resolver el conflicto. Es un derecho instrumental porque es la forma como se aplica el derecho sustancial. Es el elemento que vamos a utilizar para poder reclamar esos derechos que consagra la ley sustancial. Y es un derecho autónomo porque no depende del derecho sustancial, sino que tiene vida propia, es independiente. Se hace para aplicar el sustancial, pero uno no depende del otro, son entes independientes. ¿Quién tiene alguna duda? No, profe, todo va bien. Muy bien. Entonces vamos a pasar a hablar de otro tema, que son los principios constitucionales del derecho procesal. Principios constitucionales del derecho procesal. Todos sabemos que la Constitución es la norma de normas. ¿Qué significa eso? Que es la norma de mayor importancia, que
todas las normas en Colombia tienen que respetar lo que se dice en la Constitución. En la Constitución se establecen las reglas del juego. Si estuviéramos hablando de un partido de fútbol, la Constitución es el reglamento, el que dice que los jugadores no pueden tocar el balón con la mano, solamente con los pies. El único que los puede coger con la mano es el arquero, pero solamente en esta porción de la cancha. Que la idea es llevar el balón del punto A al punto B. Si el balón cruza esta línea, es gol. Y al final del partido, que dura 90 minutos, el que tiene más goles gana. ¿Sí? La Constitución es la que nos establece las reglas, el marco en el cual nosotros nos podemos mover. Entonces, en la Constitución vamos a establecer los principios. ¿Qué son los principios? Son esas reglas de juego. Entonces yo, en medio de un partido de fútbol, no puedo coger el balón y salir corriendo con él aquí. Eso no se puede. ¿Sí? Una de las reglas básicas del fútbol es eso. Entonces, por eso es que si la persona salta para un tiro libre, le pega aquí, es mano, porque es que usted no puede tocar el balón con las extremidades superiores, a menos que sea el arquero. Entonces, los principios funcionan así. Los principios funcionan como unas reglas básicas, inamovibles, que no pueden cambiar y que todo tiene que acomodarse según esas reglas. Como por ejemplo, ¿qué? Primero, el principio de legalidad, que lo estuvimos mencionando. Los jueces están sometidos al imperio de la ley. Eso está en el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia. Mírelo aquí. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Esto es el principio de legalidad, que era lo que hablábamos, que los jueces no toman las decisiones según la justicia, sino que toman las decisiones según la ley, según lo que diga la ley. Por eso es que algunas veces vemos decisiones que de primerazo parecerían que no son justas, pero que son legales. Entonces, nosotros tenemos que entender que el sistema procesal colombiano funciona por el imperio de la ley. Si la ley lo dice, está bien. Ah, pero es que eso es muy injusto, pero es lo que dice la ley. ¿Sí? Dura lex, sed lex. Dura la ley, pero es la ley. Básicamente a eso es a lo que nos referimos. ¿Para qué hacemos eso? ¿Cuál es la finalidad de ese principio de legalidad? ¿Como para qué nosotros le decimos a los jueces, pilas que te tenés que basar en la ley? ¿Cuál es la finalidad de esa circunstancia? La finalidad es evitar las decisiones caprichosas, las decisiones arbitrarias basadas en prejuicios. Porque entonces llega un juez racista y va a condenar a una persona nada más por el color de la piel. O llega un juez homofóbico y va a perjudicar a la persona solamente por sus preferencias sexuales. No. El juez tiene que someterse a lo que dice la ley. La razón por la cual se utilizan las togas negras es como símbolo de neutralidad. El negro es la ausencia del color. No sé si sabían eso. Entonces, lo que eso simboliza es que el juez no tiene afiliaciones políticas, que el juez llega sin prejuicios, que el juez va a fallar sin tener en cuenta su opinión política, filosófica, social, económica, etcétera,
sino que va a fallar conforme a lo que dice la ley. Esas son las reglas del proceso en Colombia. Si usted se va para Estados Unidos, las reglas del proceso allá son diferentes, porque como allá funciona el jurado de conciencia, el jurado de conciencia lo que hace es escuchar el proceso. Y ellos toman la decisión, los jurados, como les dé la gana. Después de evaluar todo, ellos dicen, ¿es culpable o es inocente? Como le dé la gana a la persona, a los jurados. No tienen que justificar esa decisión. Es unas reglas de juego diferente porque tienen unos principios diferentes. Y el juez tiene que respetar lo que dice el jurado. El juez no puede cambiar la decisión del jurado. Entonces, mire que ahí es un principio diferente, funciona de manera diferente. Entonces, cuando usted entiende esos principios, que son las reglas de juego, usted entiende cómo funciona un Estado. Y entonces usted dice, ah, con razón, ya entiendo por qué pasa esto. ¿Sí? Sigamos. Segundo principio. Prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. Artículo 228 de la Constitución. Mírelo acá. La administración de justicia es una función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanecerán con excepción de las que establezca la ley. Y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. ¿Qué significa eso? Ahí le están recordando a los jueces que lo importante no es hacer el proceso por hacer un proceso. Lo importante no es eso. Lo importante es que el proceso se hace para aplicar el derecho sustancial, porque así es como podemos resolver los conflictos. Entonces, a mí no me deberían negar un derecho claro por una formalidad. Ejemplo, muere Pedro y llega Juan, que es el presunto hijo, no reconocido. Y entonces dice, yo soy heredero de esa persona. Necesito que me reconozca como hijo de esa persona. ¿Está listo? Practiquemos la prueba de ADN. Y el otro heredero le dice, no, nosotros no autorizamos que exhumen el cadáver. Ah, no nos dieron autorización, no podemos, no, ya. No pudimos sacar el... Qué lástima. Sí, necesitamos una autorización, pero no la tuvimos, ya. No puede reclamar. Entonces, ¿por qué razón se le negó el derecho a esa persona? Por un tecnicismo, porque se necesitaba un permiso para poder practicar la prueba que iba a decir si sí o si no. Y por ese tecnicismo, entonces, se le negó el derecho. Por eso a esa persona quedó jodida, desamparada y no tenía derecho a reclamar su herencia por ese tecnicismo. Entonces, para evitar esa clase de cosas, nosotros le decimos a los jueces, hey, recordá que es que lo importante es el otro derecho. Entonces el juez puede decir, aunque ustedes no den permiso, yo lo doy. Porque es que necesitamos practicar esa prueba para identificar si sí es hijo o no la persona y si sí tiene derecho de herencia o no. Entonces él da la orden de exhumar el cadáver. Se exhuma, se extrae un pedazo de material biológico para hacer la prueba de ADN y listo. Apenas se practique la prueba, se puede establecer si es o no es y sale. Entonces lo que queremos es que siempre los jueces tengan en cuenta
que el proceso no es la finalidad, es el medio por el cual llegamos a la finalidad. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? Resolver el conflicto. Resolver el conflicto aplicando las normas sustanciales. Por eso lo del imperio de la ley. Entonces, eso es muy importante. Tercer principio. El derecho de defensa. Ese derecho de defensa está enmarcado de un macro principio, un super principio, que es la clave de este derecho, el principio más importante de todo el derecho procesal, que se llama el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Es que todos los procesos judiciales deben hacerse conforme a unas reglas. En la medida en la que se cumplan esas reglas, hablamos de un proceso justo. Si no se cumplen esas reglas, el proceso no tiene validez. Ese es el super principio. Entonces, todo lo que yo he estado diciendo puede enmarcarse dentro de ese. Dentro de ese es supremamente importante el derecho de defensa. ¿Qué es ese derecho de defensa? Artículo 23 y artículo 29, que es donde está el debido proceso. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Que todas las personas pueden pedirle a los jueces algo por interés general o particular y obtener una pronta resolución de ese conflicto. Y en el artículo 29 dice, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Y dice, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. ¿Se acuerdan que hablamos de esto ayer? Con el caso de Garavito, ¿se acuerdan que hablamos de esto? De la favorabilidad. Porque Sí, eso es profe. un principio del derecho penal. Véalo aquí, principio constitucional del derecho penal. Toda persona se presume inocente mientras no se le demuestre, no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio. Entonces, aquí está la clave del derecho de defensa. Usted tiene derecho a la defensa, pero no a cualquier defensa, sino a una defensa técnica. ¿Qué es una defensa técnica? Una defensa realizada por un profesional, por una persona que ha estudiado y se ha preparado para eso. Entonces, por eso nos habla de la defensa y la asistencia de un abogado, escogido por él o de oficio. Pero no se acaba ahí. Usted también tiene derecho a presentar pruebas para demostrar que lo que usted dice es cierto. Y tiene derecho a controvertir las pruebas que digan en contra suya. Las que presenten en su contra, usted las puede controvertir. Y aun cuando lo condenen, usted puede impugnar. Puede decir, hey, un momentico, yo necesito que otro juez revise la decisión de este man. Y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho.
Con base en esto fue con lo que Andrés Felipe Arias logró la apelación de la sentencia de él, con base en esto, vea, en este pedacito. Porque entonces se supone que usted tiene derecho a decir, hombre, la decisión de este juez no me convence, necesito que la revise otro. Esa es la finalidad detrás de. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, yo creo que todo está muy claro. Entonces sigamos. Doble instancia. ¿Qué significa el principio de la doble instancia? Ese principio de la doble instancia es el que encontramos en el artículo 31 de la Constitución. Mírenlo acá. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. O sea, que usted puede solicitar que un superior, un juez de mayor jerarquía, revise la decisión. Pero no solo eso, sino que le dicen que ese superior no puede agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. ¿Cómo así? Llega el juez de primera instancia y lo condena a 20 años. Y entonces el condenado apela y dice, hey, revísame esta decisión, que es que mira que este juez se equivocó. Y entonces el superior dice, sí, efectivamente se equivocó, no eran 20, eran 30. No se puede hacer. A menos que hayan apelado las dos partes. Que la fiscalía haya dicho, no, estás loco, ¿cómo le vas a dar 20? Es apenas de 30 años. Y que el otro haya dicho, pero ¿cómo 20? No, si no, es que yo soy inocente. Entonces, cuando los dos apelaron, ahí sí se puede. Pero si es solo uno, el perjudicado, el que apeló, no se puede hacer más gravosa la situación de esa persona. Entonces, el principio de la doble instancia es eso, que la decisión puede ser revisada por un juez de mayor jerarquía, puede ser revisado en una segunda instancia. Entonces, por eso hablamos de que todos los procesos deben tener dos instancias. La primera instancia, donde el juez toma una decisión, si usted no está de acuerdo, se apela y luego pasamos a la segunda instancia. ¿Listo? Y ya el otro que nos queda en la lista es el del debido proceso y el juez natural, que lo acabamos de leer, ¿cierto? Acabamos de leer este del debido proceso que les dije que es un principio macro que va a condensar prácticamente todos estos otros principios que hemos visto y los otros que nos faltan. Aquí les he hablado de los principios constitucionales, que usted los encuentra en la Constitución redactados de manera específica. Pero no son los únicos principios que hay en materia procesal. Están también los principios generales del derecho procesal. Estos los encontramos en los códigos, en la jurisprudencia, en la doctrina. Es decir, en todo el sistema jurídico, usted va a encontrar estos principios generales que vamos a ver en este cuadrito. Estos son los principios generales del derecho procesal. O sea, a estos les tengo que sumar los constitucionales. ¿Cuál es la diferencia de estos con los constitucionales? Que los constitucionales están consagrados en la Constitución de manera específica. Digamos que son más importantes esos. Pero no quiere decir que sean unos u otros. No, es un conjunto. Todos a la misma vez, todos de la manito. Porque es un sistema jurídico, ¿ya? Entonces, cuando decimos que es un sistema jurídico, estamos diciendo de que todo tiene que actuar en conjunto. Entonces, los principios generales del derecho procesal son estos. Vamos a empezar por este primero de acá arriba, el rojo,
que es la bilateralidad de la audiencia. Principio de bilateralidad de la audiencia. Bilateral, o sea, dos lados. Según el principio de bilateralidad de la audiencia, o también se llama principio del contradictorio, salvo unas excepciones muy limitadas, el juez no puede tomar una decisión en un proceso si la persona contra quien se ejerce el proceso, si el demandado no ha tenido oportunidad de ser oído. El principio de bilateralidad implica que el juez tiene que escuchar a las dos partes. Es una aplicación del principio de defensa, ¿sí? O sea, el principio de defensa, que lo encontramos en la Constitución, se va a perfeccionar con el principio de bilateralidad. Porque el juez no puede dictar sentencia sin haber escuchado a las dos partes, sin haber escuchado lo que dice el demandante, cuáles son sus acusaciones, por qué hace esas acusaciones y cuáles son las pruebas que tiene. Y luego escuchar al demandado y decir qué opina de esas acusaciones, qué opina de esas pruebas que se presentaron, qué pruebas tiene él para demostrar que eso no es cierto. Entonces el juez solo actuará correctamente en la medida en la que escucha a las dos partes y que a las dos partes se les garantiza la posibilidad de ser oído, de ser escuchado. Pero entonces, ¿qué pasa si la persona es citada al juicio, citada a la audiencia y decide no ir? La persona piensa maliciosamente. El juez no puede dictar sentencia si no nos escucha a los dos, entonces no voy a ir. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién dice? Docente. No, sanciona a la persona que no va y el juez es autónomo para tomar la decisión. No. Pero ¿por qué él puede tomar la decisión si tenemos una cosa que dice que el juez tiene que escuchar a las dos partes? ¿Cuál sería la razón por la cual él sí puede tomar la decisión solo con uno? Pues en principio, pues no, pues él tiene que respetar el principio pues de defensa de la otra persona. Profe, eso no sería como una especie de desacato o alguna cosa similar. El desacato implica desobedecer una orden del juez. Entonces, ¿desacato de quién? Ah, Del no, que no va. del que no va, sí. Pues, aunque pensándolo bien, estaría desacatando una orden de la ley, más que del juez. Entonces, ¿puede o no puede pues tomar la decisión el juez? Pues yo considero que sí, pues, porque si la persona no se presenta después de un llamado de la ley, ¿cierto? De un juez, pues, a través de la ley, él debería ser sancionado porque está desobedeciendo una ley. Va por ese lado el asunto. La cuestión es que yo le garantizo el derecho, le garantizo la oportunidad de ser escuchado. Entonces yo le digo, John Freddy, usted tiene tanto tiempo para contestar la demanda. Tal día vamos a hacer la audiencia y usted debe asistir a ella. En esa audiencia le garantizamos que va a ser usted escuchado, que le vamos a dar término para que usted hable. Entonces, yo le garantizo el derecho.
Pero si John Freddy decide no ejercer el derecho, ya eso es problema de él. Porque a mí lo que me exigen los principios es que yo le garantice que usted va a ser escuchado. Le garantizo la oportunidad de defenderse, la oportunidad de presentar las pruebas, de asistir a la audiencia. Pero si usted no lo hace, ya eso es problema suyo. Porque la ley te da el derecho. Que usted lo ejerza es otra cosa. ¿Sí? Como le decía uno a la mamá, yo le doy la comida, pero hambre sí no le doy. Es decir, yo le dejo ahí para que coma. Si usted ya no quiere comer, eso es problema suyo. Más o menos así va el asunto. Entonces yo le garantizo a la persona la oportunidad de ser escuchado. Le garantizo la oportunidad de ir al proceso. Si no lo hace, ya es su responsabilidad. Es más o menos lo que pasa cuando usted se gana el baloto. ¿Qué pasa si usted se lo gana y no va y lo reclama? Pues no le lo pagan. O sea, usted le dicen, si usted viene con el billete ganador, le damos la plata, pero si no viene, no le damos nada. Entonces, ¿usted qué es lo que toca hacer para recibir el baloto? Le toca ir y decir, velo, yo me lo gané, míralo, velo aquí, dámelo. Si no lo dice, si usted no ejerce el derecho, si usted no dice, hey, a ver lo mío, no se lo dan. Docente, Dígame. y de acuerdo a eso, ya perdiendo su derecho, ya no tiene la capacidad de decirle no, no me dieron garantías. Porque es que Claro, hay porque gente yo sí se las di. inconchuda. Exacto, yo sí se las di. Exacto. Entonces, ¿el juez puede dictar la sentencia solo con uno? Claro, siempre y cuando el juez demuestre que él le garantizó la oportunidad de asistir. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Porque nosotros lo notificamos en la casa o lo notificamos por la prensa o por la radio, o como lo hayamos notificado. Porque el auto es público, porque la audiencia es pública, porque a usted se le notificó que se le iba a hacer la audiencia el día tal en tal parte, a tal hora. Porque llegados a la audiencia usted tiene una silla ahí para usted, tiene un puesto con una mesa solo para usted, para que usted haga respetar sus derechos. Pero si usted no quiere ejercer el derecho que le ha dado la ley, el juez dice, listo, esa persona ha decidido no ejercer el derecho, aun cuando le dimos las garantías. Entonces, se garantizó el derecho de defensa y el derecho a la bilateralidad. Sí, porque yo le di la oportunidad. Entonces, ahí es donde está la clave. Que el juez le garantice la posibilidad de ser escuchado. ¿Listo? Entonces, ese malicioso que decide no ir, que porque el juez no puede fallar si no escucha a las dos, comete el error garrafal de que ha desperdiciado la oportunidad de defenderse, de presentar pruebas, de ser escuchado. Le dimos la oportunidad y la desperdició. Entonces ya después no puede decir, es que me condenaron injustamente, es que no tuve garantías, pero ¿cómo que no tuviste garantías si te dimos todas las oportunidades y vos no lo quisiste hacer? ¿Ya? Docente, Dígame. en la situación, pues le voy a contar una pequeña anécdota que me aconteció en un asunto pues procesal, pues de administración que yo hago acá pues en unas tierras que tengo, y un vecino se le recibió pues ante el juzgado porque había impuesto una servidumbre a la fuerza. Se le recibió, se le dio todo el proceso, pues toda la oportunidad procesal. Y cuando ya el juez iba a dictar la sentencia, ni el abogado ni él asistieron. ¿Qué hizo el juez? Desarrollar la audiencia y sancionarlos a ambos por no asistencia. Claro. Y siguió y continuó y decidió, ¿sí o no? Sí, claro.
Claro, él dio fallo bajo el imperio de la ley y fue sancionado. Le pusieron una multa a ambos por desacato, por no asistir. Claro, porque es que prácticamente, ¿qué estaba haciendo esa persona? Haciendo perder el tiempo. El juez sigue con el proceso y falla, pero está haciendo perder el tiempo. ¿En qué sentido? Que nosotros hicimos el proceso, hicimos la audiencia y todo para que esa persona pudiera defenderse y no lo quiso hacer, entonces lo hizo perder el tiempo a todo mundo prácticamente. Entonces lo sancionamos también por eso. ¿Listo? Sigamos, siguiente principio. Dentro del cuadrito que estábamos viendo. Principio de motivación. Principio de motivación. Este verde que está acá, principio de motivación. ¿A qué hace referencia esto? Que todas las providencias judiciales, ¿cómo así que providencias judiciales? Las decisiones de los jueces se llaman providencias. Y esas decisiones pueden ser de dos tipos, autos o sentencias. ¿Cuál es la diferencia entre auto y sentencia? La sentencia es cuando se da la decisión que resuelve el conflicto, que termina el conflicto. El auto es una decisión que se da dentro del proceso, pero no termina el conflicto. Ejemplo, señor juez, le solicito que me aplace la audiencia porque ese día tengo una cita médica. Y el juez toma la decisión de aplazar o no. Ahí hay un auto. ¿Sí? Esa es una decisión que no resolvió el conflicto, simplemente es una decisión. Entonces, las decisiones de los jueces, bien sean en autos o en sentencias, entonces para referirnos a las dos, llamamos providencias. Las providencias judiciales tienen que estar motivadas. ¿Cómo así? Que los jueces tienen que exponer las razones jurídicas por las cuales se toman las decisiones. Entonces, las providencias todas constan de dos partes. La parte motiva, que es donde el juez expone las razones, donde el juez dice, tomo esta decisión porque, y la parte resolutiva, donde dice cuál es la decisión. Entonces, busquemos una sentencia de la Corte Constitucional. A ver, busquemos una C-238 del 2012, por poner aquí cualquier ejemplo. Entonces, esta es la sentencia de la Corte Constitucional C-238 del 2012. ¿Listo? Entonces, acá es la primera parte, que es la parte donde se identifica qué es lo que está pasando y todo esto. Sí, mire, aquí referencia al expediente, asunto, actor, magistrado ponente, la fecha, sentencia, véala acá. Antecedentes. Entonces, aquí simplemente me están contando qué es lo que pasó, qué fue lo que se demandó, cuál es el problema, ¿ya? Y aquí empieza, consideraciones de la Corte. Esta es la parte emotiva. Aquí es donde la Corte nos va a decir cuáles fueron las razones por las cuales tomó la decisión. Entonces aquí nos habla de todo esto. Todo esto son las razones por las cuales se toma la decisión. ¿Sí? Lo que se debate. Y entonces dice, vea, conforme a lo expuesto, el vocablo cónyuge contenido en los artículos el fundamento de esta vulneración aducida tiene especial importancia en la declaración, y entonces empieza, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Todas estas son las razones, mire, todo esto son razones. Y acá abajo llega y dice, resuelve, y solamente tiene este pedacito, vea. Esto es la parte resolutiva, donde se tomó la decisión. Declarar exequible, declarar exequible, cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Lo anterior, todo esto, es la parte motiva, donde están los motivos, las razones jurídicas por las cuales se tomó la decisión. ¿Listo? ¿Para qué se establece
¿cuál es la razón de que haya un principio que obligue a los jueces a tomar una decisión? Y a que la motiven. Volvemos con el juez racista. Y entonces él quiere condenar a una persona con base en el color de la piel. Hombre, es que yo lo voy a condenar por negro. Yo sé que lo mató por negro. Como eso está prohibido, entonces yo le digo al juez, sí, si usted va a condenar a la persona, usted me tiene que decir por qué razón jurídica lo estás condenando. Le queda muy difícil al juez argumentar su decisión solamente basándose en eso. Entonces, ¿qué contiene esa parte emotiva? Él tiene que decir cómo se valoraron las pruebas, cuáles fueron las normas que se aplicaron, cómo se interpretaron esas normas. Y luego se toma la decisión. Entonces, lo que nos previene, la razón de la parte emotiva, es tratar de evitar las decisiones arbitrarias, las decisiones caprichosas. Si usted se fija, en los estados totalitarios, Venezuela, llega el mandatario, pasaba por un lugar y llega y decía, vea ese edificio, exprópiese. Y entonces llegaba un juez y lo expropiaba. ¿Con base en qué se hizo esa expropiación? ¿Cuál fue la razón jurídica de esa expropiación? Nada. La decisión del mandatario. El capricho. ¿A dónde llevó eso? Mire la situación económica. Entonces, la motivación de las decisiones judiciales, eso es lo que nos ayuda a prevenir que haya decisiones arbitrarias. Entonces, eso es supremamente importante. Es más, cuando usted apela a una decisión, usted dice, es que yo no estoy de acuerdo con el juez, porque mire que él dijo que las razones eran estas y estas y estas y estas y estas, y usted lo que ataca es la parte emotiva. Usted le dice, es que cómo vas a valorar la ley así, es que cómo vas a decir esto, es que cómo vas a valorar las pruebas de esta forma. Es que mira que hay un error cuando vos valoraste de esta manera. Es que mira que esa norma no se puede aplicar así. Entonces uno lo que ataca es la parte emotiva, no la resolutiva, o no tanto la resolutiva, sino la motiva más que todo, porque ahí es donde están las razones. ¿Listo? Siguiente principio. Autoridad. Principio de autoridad. ¿A qué se refiere el principio de autoridad? A que el juez es el director del proceso, es el que tiene la autoridad. Su función dentro del proceso es conducir y dirigir el proceso. Entonces él es el que tiene la autoridad y a él es al que le compete solucionar el conflicto. Pero no solo solucionar el conflicto, sino que cualquier decisión que afecte el trasegar del proceso es el juez el quien la tiene que tomar. Y asimismo él puede imponer la disciplina en las audiencias, pero también en los escritos. Y él puede incluso sancionar a las personas que no se comportan adecuadamente, así sea por escrito. Si usted en un escrito se suelta insultando a la contraparte o al juez, le puede llamar la atención, lo puede sancionar incluso. Si el juez se da cuenta que con el actuar de las personas se pudo haber cometido un delito, tiene la obligación de compulsar copias a la fiscalía para que se investigue si hubo un delito y sea castigado en caso afirmativo. Él es el que va a esclarecer la verdad de los hechos.
dentro del proceso, pero también es el que tiene el deber de mantener el orden dentro del proceso. Y como tal, el juez, que es la autoridad, tiene que respetarse. Las partes tienen que respetar la decisión del juez. Esa es la parte clave del proceso. Que las partes respeten las decisiones del juez. Porque si no, no tiene sentido eso. No tiene sentido que nosotros vayamos al proceso si no vamos a respetar la decisión del juez. ¿Qué sentido va a tener? ¿Ya? Siguiente principio. Ay, denme un segundo que están tocando la puerta. Denme un segundo, por favor. Ya, qué pena con ustedes que mi esposa salió un momento y no se llevó las llaves. Qué pena. Entonces, ¿en cuál vamos? Motivación, autoridad. Aquí viene uno que es bien interesante y que de primerazo, la primera vez que yo lo escuché y lo vi, no lo entendí. Y es, o sea, el nombre es como raro. Economía procesal. Principio de economía procesal. Entonces uno dice, ¿economía procesal? ¿Y eso con qué come, ole? El desarrollo de este principio o en desarrollo de este principio se intenta lograr que las actividades judiciales se adelanten en la forma más rápida, efectiva y eficiente posible. Pues uno lo que intenta dentro del proceso es obtener la mayor cantidad de resultado con el mínimo de actividad. Entonces, lo que busca este proceso es celeridad y efectividad. Le pongo un ejemplo. Resulta que en un partido de fútbol se mete un hincha rabioso a la cancha y agarra puñaladas a un hombre, a un jugador de fútbol. Y entonces en el proceso penal, para condenar a esa persona, llamamos a los 45,000 espectadores que hubo en el estadio como testigos. ¿Usted cree que eso tiene sentido? Llamar a 45,000 personas a declarar lo mismo. Con 13 es suficiente. Póngale pues 5. Pero más de ahí ya es perder el tiempo. O sea, ¿yo para qué voy a llamar a los 45,000 para que todos digan? El man se metió corriendo y entonces sacó una navaja y le dio 5 puñaladas al señor. Lo que le digo, con 5 personas, y ya son muchos, con 3 es suficiente. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es minimizo los recursos que se gastan. Es que usted imagínese para escuchar el testimonio de 45,000 personas el tiempo que se llevaría eso. Porque el testimonio de una persona por rápido se demora 30 minutos. Por rapidísimo que se haga, pues póngale 15 pues, pero ya es volando. De 45,000, ¿sí me entiende? Entonces eso lo que nos genera es un gasto innecesario. Entonces, ¿cómo se utiliza el principio de economía procesal? Lo que vamos a tratar es de ser eficientes.
no de reducir las cosas importantes, no es a economizar recursos por economizarlos. Y cuando hablo de recursos no me estoy refiriendo al dinero, el dinero es un recurso, sino que me estoy refiriendo al dinero, al tiempo, al espacio, ¿ya? Porque si usted está ocupando la sala de audiencias y es una sala compartida entre dos juzgados, el tiempo que nos demoremos ahí es un tiempo en el que no se puede utilizar otro. El tiempo de la gente, del juez, de los abogados, de la gente de seguridad, de todo. Sí. Entonces, la cuestión está con el principio de economía es en ser eficientes y efectivos. No dejar de hacer cosas, pero no hacer cosas en exceso. No escuchar, por ejemplo, los testigos en exceso. Con 3 personas que corroboren es suficiente. Súbale a 5, pues. Ya es suficiente. Entonces, ese principio de economía procesal lo que implica es evitar los gastos innecesarios de recursos. Porque muchas veces esos gastos innecesarios también se transforman en maniobras dilatorias. Yo llamo 50 testigos a declarar. ¿Por qué? Porque yo sé que mientras que reciben todos esos 50 testigos, ahí se van a pasar meses. Entonces lo que hago es ganar tiempo. Entonces, para evitar esas actuaciones de mala fe, se reduce y se dice, no, momentico. Si todos van a declarar sobre la misma cosa, los mismos hechos, nómbreme 3. Ah, no, señor juez, todos van a declarar cosas diferentes. Ah, bueno, ya estamos hablando de otra circunstancia, ¿sí? Porque es que estos van a declarar sobre esta cosa, estos van a declarar sobre esto, otros van a declarar sobre esto. Ah, o sea que en un proceso sí podían ir 100, 200, 300 testigos. Sí, sí pueden, siempre y cuando todos estén hablando de situaciones y circunstancias diferentes. No cada uno de ellos, sino en grupitos por ahí de 5, de a 3, estén hablando de cosas diferentes. O sea, estos van a hablar de esta situación, estos van a hablar de esta otra situación, estos van a hablar de esta otra situación. Ah, ahí sí, porque cada grupito de esos nos está aportando información nueva. Entonces ahí, ok, nos toca escuchar todos esos testigos. Pero si todos van a declarar de lo mismo, con 3, 5 es suficiente. Más de eso ya es una exageración. Entonces ese principio de economía procesal funciona de esa manera. Tratar de evitar los gastos innecesarios, ¿ya? Entonces, por eso es que el Código General del Proceso trata de que todo se resuelva en una audiencia, máximo 2, porque ya más audiencias es un gasto innecesario. ¿Usted para qué tiene que ir a 50 audiencias si todo eso se puede resolver en una? Entonces, antes en el Código de Procedimiento Civil pasaba esto. Se pedían 10 testigos, 5 del demandante y 5 del demandado. Y entonces un día se citan 2, al otro día otros 2, al otro día otros 2, pero yo recuerdo una vez en una demanda, antes de que empezara a regir el Código General del Proceso, en el que se pidieron 10 testigos. Y el juez los fue poniendo día 2 cada 2 semanas. 2 el miércoles, 2 dentro de 15 días, 2 dentro de 15 días, 2 dentro de 15 días, y así. Entonces ahí estuvimos meses. Meses esperando lo que se pudo haber hecho en 2 audiencias. 5 uno y 5 en la otra, y sale. Ah, es más, todos en una sola. Se puede haber tirado el juez un día, tran, y sacar de todos los testigos. Entonces, eso es lo que queremos evitar, esos gastos innecesarios. Ese es el principio de economía procesal. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, yo creo que todo está bastante claro. Muy bien, entonces dejamos ahí, grabo la clase, la monto en YouTube ahora más tarde y nos vemos la otra semana. Profe, muchas gracias. Hasta Profe, luego. gracias. Hasta luego. Chao, que Muy estén bien. bien. Que tenga un buen día. Lo mismo.